Gracias por la presentación, nuevamente gracias por la invitación, Reader. Tú sabes que en cualquier momento que yo tenga la disponibilidad y el momento de poder transmitir lo que de alguna u otra forma por mis estudios, academia y mi profesión he podido tomar conocimiento, no voy a dudar sin duda alguna en apoyarlos. Bueno, el día de hoy se me ha encargado tocar un tema que yo considero es, como todos los temas en realidad que se tratan en Udiápolis, sumamente importantes. Lo que diferencia a este tema es que tiene una terminología un poco especial, porque lo que se va a tratar es de cómo hacer un examen a los peritos. Entonces, vamos a ver muy bien y a circunscribir lo que nosotros podríamos entender por perito, peritaje, informe pericial, juicio oral y diversos temas y también terminologías que yo considero un poquito especializados. Pero bueno, ahora tenemos aproximadamente 1 hora y media para poder hablar respecto a estos temas. He preparado unas diapositivas que las voy a empezar a compartir en este momento. Por favor, Reader, ¿me puedes ayudar diciéndome si se puede apreciar las diapositivas? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el tema, como les comenté, el día de hoy es hablar sobre el examen directo de peritos. De frente, nosotros nos podríamos preguntar, en realidad, ¿para qué necesitamos hacer un examen a los peritos? ¿Y por qué el término directo? ¿Por qué el término perito? ¿Quiénes son los peritos? ¿De qué se encargan los peritos dentro de un proceso de investigación penal, específicamente dentro del juicio oral? Vamos a tratar de absolver todas estas dudas. Y bueno, yo les trataré de dar mi punto de vista respecto de lo que yo considero se debería empezar a estudiar, escribir o publicar más respecto a estos temas. Este es el tema, examen directo de peritos, y yo también, para tener muchísimo más clara esta exposición, lo que voy a tratar son las siguientes temáticas. Son 3, 4, 5, son 6 temáticas. Primero vamos a contextualizar normativamente dónde nos encontramos. Por eso el primer tema es la contextualización normativa. El segundo tema que vamos a tratar dentro del gran tema, que es examen directo a peritos, es los conceptos básicos que nosotros desearíamos o tenemos que saber para entender cómo examinar a un perito dentro de un proceso penal, especialmente dentro de un juicio oral. Luego también vamos a tratar de la particularidad del perito. Es decir, ¿quién es el perito? ¿Por qué se le llama perito? ¿Y por qué en principio esta persona, este profesional, tendría que declarar dentro de un proceso de investigación? ¿Cuál es la importancia de su declaración dentro de un proceso de investigación? Luego, como también vamos a hablar de lo que es peritaje y prueba pericial, vamos a hablar de la procedibilidad de la prueba pericial. Es decir, de qué forma la prueba pericial debe ser presentada dentro de una investigación de carácter estrictamente penal para que pueda ser procesada o por lo menos aceptada y admitida por el juez que va a dirimir acerca de esta investigación. Luego, como penúltimo tema, tenemos la forma y el contenido del informe pericial. Es decir, ¿qué es lo que va a contener este documento elaborado por un perito? Que de hecho, les voy adelantando, el informe pericial es un documento elaborado por un perito.
Y finalmente vamos a hablar del examen directo de los peritos. ¿Cómo realizar un examen directo a los peritos? Es decir, ¿qué preguntas hacerle dentro de un proceso de investigación, especialmente en el juicio oral, para que este perito pueda hablarnos respecto de lo que él ha emitido, como sería un informe pericial? Y luego, finalmente, como les vuelvo a recalcar, y se lo dije al principio de esta intervención, de esta ponencia, les voy a hacer llegar mis apreciaciones, lo que ustedes deberían tener en cuenta para, por lo menos, traten ya de cerrar la idea de cómo examinar a un perito especialista en un determinado tema. Primero vamos a hablar de la contextualización normativa. Si ustedes tienen el Código Procesal Penal, podrían evaluarlo, podrían revisarlo, y ustedes, si es que quieren empezar a estudiar normativamente este tema, tendrían que irse al libro segundo, que habla de la actividad procesal dentro del proceso de investigación penal. Se van a la sección 2, que es la prueba, porque de hecho todo este tema está estrictamente relacionado con la prueba dentro de una investigación de carácter penal. Se van al capítulo 3, y en el capítulo 3 se van a la pericia. De hecho, los artículos que hablan de la pericia son los artículos que van desde el 172 hasta el artículo 181. Más específicos, en la página 460 empieza el capítulo 3 que habla de la pericia. Entonces son 4 páginas de la 460 a la 464 que te habla estrictamente de la pericia. Su procedencia, de la pericia oficial, de la pericia de parte, cómo se actúa la pericia, los plazos y demás cuestiones que también nosotros vamos a revisar de manera detallada en esta intervención. Entonces ya tenemos el primer tema, que es de hecho el más importante, porque necesitamos aterrizar lo que vamos a estudiar siempre dentro de una contextualización normativa. La norma es la guía que debemos de tener para por lo menos empezar a estudiar un tema cuando se habla de una investigación de carácter penal. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Los conceptos básicos, ya sabemos cuál es la contextualización normativa, ya sabemos en qué artículos se encuentran los temas relacionados a la prueba pericial, al perito y al peritaje. Y bueno, ahora deberíamos saber o deberíamos aprender los conceptos básicos. Los conceptos básicos que necesitamos interiorizar nosotros para poder entender todo este tema que vamos a conversar el día de hoy están en su pantalla. Primero, peritaje. Luego, informe pericial. Luego, ¿qué es un perito? Luego, ¿qué es un testigo? Luego, ¿qué es un testigo perito? Y luego, ¿qué es la prueba pericial? El perito, señores, es una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, un ser humano, pero lo que le diferencia de los demás es que tiene una determinada especialización. Es experto en un determinado tema. Primero vamos a empezar como que tratando de entender quién es el perito. El perito, como lo vuelvo a repetir, es una persona común y corriente, una persona humana que tiene una determinada especialización en un tema específico. Puede ser psicología, puede ser medicina, puede ser ingeniería. Dentro de la ingeniería puede ser ingeniero industrial, ingeniero mecatrónico. Dentro de la medicina puede tener diversas especialidades, cardiología o cualquier otra especialidad. Es una persona que tiene una determinada especialidad en un tema en específico. Y entonces, esta especialidad en un tema específico
le da la jerarquía necesaria para que este perito pueda realizar un informe pericial. Ahora, el peritaje en sí, que es el primer punto que vamos a tocar dentro de este segundo tema, que son los conceptos básicos. El peritaje es la ecuación que hace una determinada persona, una ecuación, una operación que hace el perito para poder explicar un determinado hecho. Este peritaje, hecho por un determinado perito, tiene que quedar constatado y concretado en un documento. En un documento que tranquilamente puede ser una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, hasta 100, 150, 200 hojas, incluso hasta más. Ese documento en donde el perito plasma el peritaje, que ya lo hemos dicho que es una ecuación o una operación respecto de un determinado hecho para explicar algo que ha sucedido, eso debe quedar impregnado, constatado y concretado dentro de un documento. Ese documento se va a llamar informe pericial. Entonces, hasta ahí, de hecho, todos estos temas están debidamente concatenados y relacionados. Hasta ahí ya sabemos quién es un perito, qué es lo que hace el perito, qué es el informe pericial, y sabemos, qué es lo que hace el perito, qué es el peritaje, y que ese peritaje debe quedar debidamente concretado en un documento que se llama informe pericial. Entonces, ya tenemos bien claros estos 3 temas, y ahora, testigo. ¿Quién es el testigo? El testigo es una determinada persona que testifica respecto de un hecho, o que por lo menos presencia un hecho. Por ejemplo, un día a las 2 de la mañana, Jorge Álvarez sale a caminar afuera de su casa, unos mototaxistas lo persiguen, se bajan, le disparan en la cabeza, y atrás de Jorge Álvarez venía Luis Enrique. Luis Enrique ve cómo han acribillado y disparado a Jorge, y es un testigo, es quien presencia un hecho. Si este testigo presencia un hecho delictivo, va a ser un testigo que debe ser involucrado dentro de una investigación penal, porque va a testificar respecto de un hecho de carácter delictivo. Pero también cabe la posibilidad que ese hecho que yo les acabo de describir haya sido presenciado por Luigi Cárdenas. Y Luigi Cárdenas tiene determinados estudios en medicina, o quizás tiene determinados estudios no sé, es especialista en disparos. Y él, por la especialidad, el expertise y la pericia que tiene respecto de este acto en particular, él podrá decir de qué forma estos mototaxistas han acribillado a Jorge Álvarez. Podrá decir de qué forma estos mototaxistas se dispusieron de tal manera que querían dispararle en la cabeza, en el hombro, en el corazón, en el tórax, en la espalda. Pero por su expertise y por las especialidades, cursos y especializaciones que ha podido estudiar, él obviamente termina siendo un experto en el tema, que podríamos nosotros catalogarlos como peritos. Pero este perito ha presenciado un hecho delictivo, entonces es un testigo perito. Hasta ahí ya vamos nosotros definiendo qué es peritaje, qué es informe pericial, quién es un perito, quién es un testigo. ¿Cuál es la diferencia entre testigo perito y testigo perito? ¿Quién es un testigo perito? Lo acabamos de decir. Y ahora, finalmente, podríamos hablar de la prueba pericial, ya una vez habiendo
conceptualizado estos términos. La prueba pericial es el documento que va a ser admitido para que pueda ser actuado dentro del juicio. O sea, el perito realiza su peritaje. Este peritaje es concretado en un informe pericial. Este informe pericial va a ser admitido a futuro, cabe la posibilidad que sea admitido a futuro por quien va a tomar una decisión respecto del caso, que es el juez. Cuando es admitido ya se convierte en una prueba pericial. Entonces, más o menos, ahí tenemos todos los términos básicos que nosotros necesitamos para entender este tema. Ya hemos hablado del testigo, la diferencia entre testigo y perito, y hemos dicho quién sería el testigo perito en este casito que yo les acabo de explicar. Luego de haber ya terminado con esos contextos, con esos términos de conceptos básicos, vamos a hablar del tercer tema, y el tercer tema, como lo expuse aquí, el tercer tema son las particularidades que debe tener un perito. En principio, ¿por qué un perito debe tener particularidades? Y eso vamos a tratar de contestarlo en estos momentos. Aquí está. La particularidad de un perito. El perito, como lo mencioné, es una persona que evidentemente ya tiene una particularidad porque tiene una especialidad distinta a cualquier otra persona. Tiene una especialidad distinta de índole profesional que le permite transmitir una idea, una explicación o una opinión totalmente distinta a las personas comunes y corrientes porque ha estudiado un determinado tema. Y entonces tiene la jerarquía o tiene el carácter suficiente para poder transmitir esas ideas y también la experiencia suficiente para poder transmitir esas ideas y que lo que él transmite pueda ser obviamente aceptado por otras partes. Entonces, independientemente de lo que acabo de decir respecto a ese tema, hay otras particularidades que debe tener este perito. Si estoy volteando así un poquito es porque, y bien viendo por acá es porque tengo una perrita. Y a veces como que se despierta, está caminando, tengo que estar alerta por si hace sus necesidades acá. Pero bueno, continuemos. La primera particularidad es que su intervención dentro del proceso penal es posterior. ¿Posterior a qué? Posterior a los hechos que son materia de investigación. Un perito no puede intervenir dentro de un proceso penal o dentro de una investigación penal previamente a la comisión de un hecho delictivo. Todas estas cuestiones que le voy a decir son totalmente lógicas, que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más, lo vamos a entender sin cuestionarnos absolutamente nada. Pero obviamente su intervención es posterior a la comisión de un hecho delictivo, a la comisión de un hecho que es materia de investigación. Al perito no se le puede hacer cuestionamientos previos. Al perito, o sea, cuestionamientos previos a que emita un informe pericial que luego se va a convertir en una prueba pericial. No se le puede hacer cuestionamientos previos. Al perito se les hacen los cuestionamientos debidamente fundamentados en juicio oral o posteriormente a que él haya emitido su pronunciamiento respecto de un informe pericial o respecto de un hecho delictivo. Después de ahí sí podemos cuestionar lo que ha hecho el perito. El Código Procesal incluso te dice, sí, claro, si el Poder Judicial o el fiscal tienen sus peritos de oficio, tú tienes la posibilidad de presentar tu perito de parte y ese perito de parte puede cuestionar todo lo que ha hecho el perito oficial. Te da un plazo que son de 5 días y toda la... te empieza a decir
un poquito de cosas con más detalles respecto a esos temas, pero el cuestionamiento no es previo, el cuestionamiento es posterior a que él emita un informe pericial. Hasta ahí van dos particularidades del perito. La tercera particularidad es que pueden ser libremente designados. Cuando se habla de la libertad de la designación, se habla de los peritos de parte. Tú tienes total libertad de poder elegir al perito que evidentemente tú creas conveniente, que va a transmitir o explicar de manera adecuada un hecho de carácter delictivo en donde se necesita que alguien con una especialidad determinada pueda explicarlo delante de un juez. Entonces, como les vuelvo a repetir, la designación del perito cuando es de parte es totalmente libre. Un amigo, un cuñado, un conocido, un hermano, un amigo de la escuela, de la universidad, un colega o lo que fuese. Tú tienes la libertad de elegir. Los cuestionamientos respecto del trabajo del perito y del perito vienen después, como también les he dicho, que es una segunda particularidad del perito. Una tercera particularidad del perito es que su interrogatorio se rige por las reglas de los testigos. ¿Cuáles son las reglas que se expresan dentro del Código Procesal Penal para poder interrogar a los testigos? Las mismas reglas que se utilizan para interrogar al testigo son las mismas reglas que se utilizan para interrogar a un perito. Por eso previamente hemos hablado también de los testigos que son peritos. Hemos hablado del perito, del testigo y del testigo perito. Y como están relacionadas las reglas para poder interrogarlos, ya sea de manera directa o contrainterrogarlos, son las mismas que rigen para el testigo. Una quinta regla es de parte prioritariamente. ¿Por qué se dice que es de parte? Porque sí, pues. Porque normalmente quien intenta explicar un hecho determinado que se requiere de mucha especialidad es la parte que está viéndose involucrada en la investigación de un delito. Por eso se dice que prioritariamente es de parte. Luego, una particularidad que también es sumamente importante es que los peritos, cuando van a ser interrogados, deben ser dirigidos por un abogado. De todo esto nosotros vamos a conversar después, pero le pongo a modo de ejemplo, si un perito no es debidamente dirigido por un abogado, empieza a hablar de las cuestiones incluso que no son de importancia relevante dentro de una investigación penal. Entonces empiezan a hablar, y cabe la posibilidad que den más datos de los necesarios, y esos datos que son innecesarios terminen perjudicando a tu defendido, patrocinado, representado. Entonces, deben ser debidamente dirigidos por un abogado. Cuando uno interroga a un perito especialista en un tema, como son especialistas en un tema, cuando se les pregunta por ese tema en particular que conocen, empiezan a hablar, pueden estar horas y horas hablando sobre ese tema. Es más, se pueden ir por las ramas, como les vuelvo a repetir, pueden decir cosas que en realidad no sean beneficiosas para tu patrocinado, para tu representado, para tu defendido. Es por eso que deben ser, la interrogación que se le hace al perito debe estar a cargo del abogado. No es que tú le haces una pregunta y le dejas hablar lo que a él se le ocurra en ese momento. No, tú debes saber cuándo cortarlo, debes saber qué preguntarle, debes saber cuándo hacer preguntas abiertas, cuándo hacer preguntas cerradas. Pero en fin, algunas cositas adicionales respecto a lo que yo le estoy diciendo, vamos a seguir conversándolo. Pero quiero que quede bien claro que el perito no es una persona común y corriente dentro de una investigación. Es una persona que tiene unas especialidades determinadas,
que le da el rango, la categoría, la jerarquía suficiente para poder expresar sus ideas en base a unos determinados fundamentos que él ha plasmado en su informe pericial. Es por eso que era muy importante hablar de las diferencias en los conceptos, quién es perito, qué es el peritaje, qué es el informe pericial y cuándo es la prueba pericial. Por eso ya esos conceptos han quedado debidamente calados en usted. Entonces, el perito tiene estas 6 particularidades. Estas 6 particularidades que lo hacen diferente de cualquier otro testigo dentro de una investigación. Ya hablando de esas 6 particularidades del perito, es importante ahora ya, bacán Miguel, yo ya elegí a mi perito ya hizo su peritaje, ese peritaje ya lo plasmó en un informe pericial, ese informe pericial lo vamos a ofrecer para que sea una prueba actuada dentro del juicio oral, ya tenemos perito, peritaje, informe pericial y prueba pericial. Pero espérate, ¿cuándo procede una prueba pericial? Tú me dices que ya tienes todo. Bacán, yo te escucho, chévere. Pero ahora, ¿cómo asegurarte de que ese documento que tienes efectivamente va a ser admitido como prueba pericial dentro de un proceso penal? Acá tenemos la solución. La procedencia de la prueba pericial. Esto lo habla el propio Código Penal en su artículo 172. Yo también tengo mi Código Penal acá. En su artículo 172, el Código Penal menciona lo siguiente. Es el primer artículo que hace referencia a la pericia. Procedencia. La pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada. Por eso yo le he dicho, hay 3 requisitos que debemos tener en consideración al momento de nosotros elegir un perito para que haga su peritaje, lo transforme en una prueba, en un informe pericial y luego lo ofrezcamos como prueba pericial para que se actúe en un juicio. Debemos tener en cuenta estas 3 cuestiones que yo les voy a decir. El primero que le acabo de leer, que se encuentra en el artículo 172, inciso 1, cuando se requiera algún conocimiento especializado. No vas a gastar tu plata pues contratando a un perito que te diga algo que termina siendo un axioma. Un axioma es algo claro que no necesita corroboración por nadie, por ninguna persona que tenga una determinada especialidad en este tema. Entonces sí, pues, nosotros debemos elegir a un perito para que haga un peritaje respecto de un tema que efectivamente se requiera una especialización determinada. Por ejemplo, los peritos grafotécnicos, los peritos de balística. Esos son los dos ejemplos más comunes que se utilizan dentro de una investigación de carácter penal. Cuando te falsifican las firmas, obviamente tú requieres a un perito especializado en firmas para que te diga si efectivamente la firma que está dentro de un documento te pertenece a ti, ha sido falsificado, le pertenece a otra persona. Eso se llaman peritos grafotécnicos. Por eso, ahí sí se requiere la especialización, la determinada especialización de una persona que ha estudiado justamente grafotecnia para que te diga si efectivamente esa firma te corresponde o no, o si ha sido falsificada. Eso no te lo puede decir Miguel Luyo. Eso no te lo puede decir, no sé, Luis Luyo. Eso no te lo puede decir una persona determinada. Te lo tiene que decir una persona que ha tenido un estudio especializado en grafotecnia para que lo que él está concluyendo dentro de su informe pericial tenga el rango, la jerarquía y el valor suficiente para que sí, pues, un juez pueda hacerle caso y pueda como que decirle, sí, yo confío en lo que tú estás diciendo porque tú me has demostrado que eres una persona erudita en este tema, que eres una persona que
que es experta en este tema, que eres un perito en este tema. Por ejemplo, el perito en balística, que también te puede armar un informe pericial respecto de cómo han sido encontradas las balas dentro del organismo de una determinada persona. Cómo estaba la persona, cómo estaba la otra persona que le disparó, por dónde ha llegado la bala. Todas esas cuestiones, el perito, especialista en balística, también lo concreta en su informe pericial. Otro perito, por ejemplo, puede ser el perito especializado en temas de papiloscopia, los que ven las huellas dactilares. También, o sea, como les vuelvo a repetir, no es una persona común y corriente. No cualquier persona te puede hacer un documento referido a si esa huella le pertenece a Miguel Ullo o no. Otro, el perito contable, también es un claro ejemplo dentro de una investigación de carácter penal. Cuando a alguien le están investigando por lavado de activos, lo primero que hacen es las personas que son investigadas contratar a un contador o un perito especializado en temas contables con la finalidad de que te emita un informe pericial en donde prácticamente termine concluyendo que tú no tienes ningún tipo de desbalance patrimonial en una determinada fecha o en un determinado rango de fechas. Pero bueno, vuelvo a repetir, son personas totalmente especializadas. Por eso, para que una prueba pericial sea admitida, necesita esto, que se requiera un conocimiento totalmente especializado en el tema. Otra cuestión que debemos tener en consideración es lo que se menciona en el artículo 172, inciso 2. Yo tengo acá mi código y dice, se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Esta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado. Este artículo, que es el artículo 15, es un artículo muy, muy, muy bonito, que te habla sobre el error de comprensión culturalmente condicionado. El ejemplo clásico es de una persona que no está acostumbrada a vivir de acuerdo a las costumbres de una determinada sociedad, o una determinada ciudad, o un determinado pueblo. Por ejemplo, las tribus indígenas, que por su cultura no captan las prohibiciones que están especificadas dentro de una sociedad. El artículo 15 te dice, el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Eso es lo que te dice el artículo 15. Te habla del error culturalmente condicionado por una cuestión de comprensión cultural. Entonces, cuando efectivamente, pues, cuando se le imputa la comisión de un hecho delictivo a una persona que comete un delito por una cuestión de error de comprensión por su cultura, en efecto, se necesita que alguien especializado en el tema emita un informe pericial y diga, sí, pues, en efecto, esta persona cometió ese tipo delictivo. ¿Por qué? Porque no entendía lo que se le estaba prohibiendo en base a su cultura o su costumbre. Ahí van las dos cuestiones que uno tiene que tener en consideración para que una prueba pericial pueda ser admitida por un juez. El tercero también se encuentra en el artículo 172, inciso 3, que habla de las reglas de la prueba pericial. Este tema es importantísimo. Dice, las reglas de la prueba pericial no rigen para quien conoce hechos de manera espontánea y quiere utilizar sus conocimientos especiales. Por eso le hablé al principio del testigo perito. Acá el Código Procesal Penal, en su artículo 172, inciso 3, nos dice, oye, tranquilo, stop, Chepi,
para la procedencia de una prueba pericial, no van a regir las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. Le puse el ejemplo de la diferencia entre peritos, testigos, y que existían obviamente testigos peritos, pero el Código Procesal Penal, a través de su artículo 172, inciso 3, nos dice, ya, si un perito ha sido testigo y espontáneamente ha conocido la concreción de un hecho de carácter delictivo, cuando él vaya a declarar, y lo dice el propio artículo, las reglas de su declaración e interrogatorio se va a regir no por las reglas del perito, sino por las reglas del testigo como tal. En pocas palabras, las reglas de la prueba testimonial. Esto yo en realidad lo considero una incoherencia, porque en otras legislaciones el testigo perito que ha tomado conocimiento espontáneamente de la comisión de un hecho delictivo puede declarar en base a lo que él ha presenciado, evidentemente, por ser un perito, pero aparte puede declarar también en su calidad de testigo perito, o sea, dar su opinión como testigo perito. Pero el Código Penal, el Código Procesal Penal nos dice, no, las reglas de la declaración y el interrogatorio y de la prueba pericial se va a regir en este caso como si fuesen testimonios, o sea, testigos. Entonces, hasta ahí, muchachos, ya más o menos retomando los temas y haciendo un resumen de las cosas que vamos hablando. Ya hemos hablado de la contextualización normativa, de todo lo que tiene, de lo que tiene que ver con la pericia. Hemos dicho en qué artículo se encuentra el tema relacionado a la pericia. Hemos hablado de los conceptos básicos: perito, peritaje, informe pericial, prueba pericial, testigo, testigo perito. Hemos hablado también de la procedibilidad de la prueba pericial, que es un tema que acabamos de tratar. Y ahora ya más o menos nos vamos concentrando al tema que en realidad es el que íbamos a tratar de fondo. No es un tema extenso, simplemente es un tema que necesita bastante sentido común y, bueno, también dejarse llevar por la imaginación y la creatividad. Entonces, ya hemos hablado sobre esto, cuando procede la prueba pericial, y el tema que continúa es, ¿cuál es el contenido del informe pericial? O sea, ¿qué es lo que debe tener ese documento dentro del cual un especialista en un determinado tema llamado perito va a plasmar toda su investigación, toda su ecuación, toda su operación? También hacemos referencia al Código Procesal Penal en el artículo 178. El artículo 178 te habla del informe pericial, pero de oficio. Pero de hecho se rige también igual lo mismo para el informe pericial de parte. El contenido del informe entonces es, primero debe tener el nombre, por si acaso estas obligaciones te lo especifica el propio Código Procesal en ese artículo. No es que yo me la estoy inventando. Te dice que debe tener el nombre, el apellido, el domicilio, el DNI y el número de colegiatura del perito. Porque obviamente si es especialista en un determinado tema, debe estar debidamente respaldado y refrendado por un número de colegiatura. Luego, el B, es la descripción de la situación
o estado de los hechos, sea persona o cosa, o sobre lo que se hizo dentro del peritaje. El otro requisito para que el contenido del informe tenga validez es que se deben describir la situación, el estado de los hechos, las personas involucradas, o sobre lo cual se va a hacer un determinado peritaje. Esto también es una cuestión que se debe tratar y hablar, porque muchas veces el perito no conoce a fondo los hechos que están siendo materia de investigación. Yo creo que si los hace de manera puntual, referencial, de forma clara, yo creo que no habría ningún inconveniente para poder tener un informe pericial debido. La letra C es la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación a su cargo. Evidentemente, tiene que exponer lo que él, a través de su examen pericial, ha corroborado, ha investigado, cuáles son las conclusiones a las cuales él ha llegado. Luego, la motivación del examen técnico pericial, que básicamente son los fundamentos de cómo ha llegado a sus conclusiones. La letra es la indicación de los criterios que sirvieron para hacer su pericia, o sea, las metodologías básicamente. ¿Cuál es la metodología que un perito ha utilizado para poder llegar a las conclusiones que está exponiendo él a través de su informe pericial? Por eso también debe haber unas conclusiones. Y muy importante, tiene que haber una fecha del informe pericial, tiene que estar obviamente el sello del perito y tiene que estar debidamente refrendado por su firma. Entonces, todas estas cositas que acabo de mencionar son los temas o los subcapítulos que debería tener un informe pericial para que también pueda ser admitido y aceptado por un juez. A ver, vamos a continuar. Y luego, ya una vez hablado sobre el contenido del informe pericial, vamos a hablar de cuáles son los objetivos del por qué vamos a interrogar a un perito. ¿Qué es lo que buscamos nosotros al momento de interrogar a un determinado perito? Luego, entonces, los objetivos son los siguientes. El primer objetivo que se va a buscar al momento de poder interrogar a un perito es el siguiente: presentar la información que acredite al perito. Esto también lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero el primer objetivo básico e importante es llenar, atiborrar de determinada información al juez de todo lo que ha hecho el perito a lo largo de su vida, para que por lo menos el juez sepa a quién va a escuchar. Toda esta información va a tener la finalidad de acreditar al perito. No es solamente la acreditación del perito, no es solamente decir el perito es tal, tiene el número de DNI tal, tiene el número de colegiatura tal, es suficiente. En realidad es presentar toda la debida información que respalde el nombre y la especialidad de una determinada persona a quien se le considera un perito. El otro objetivo es presentar las proposiciones del caso. Al momento tú de interrogar al perito que vas a presentar tú como si fuese tu perito de parte, tienes que tener el objetivo claro de que a través de él tú vas a tratar de demostrar tu teoría del caso. ¿Cuál es tu teoría del caso? ¿Cuáles son las proposiciones, lo que vas a demostrar a través del perito y que anteriormente ya se lo has estado diciendo al juez?
Es decir, a lo largo de una investigación, sea preliminar o preparatoria, tú siempre te has manejado en base a tu teoría del caso. Sobre este tema, la teoría del caso, también ya lo hemos conversado en otra ocasión. Tú intentas demostrar algo, y para intentar demostrar algo, tú tienes un determinado plan, una determinada estrategia que se llama básicamente teoría del caso. Entonces, un perito especialista en un determinado tema va a ser la persona ideal que te va a ayudar a demostrar frente al juez con su conocimiento especializado que lo que tú has estado diciendo desde un principio es verdad. Entonces, tú tienes que utilizar el interrogatorio del perito, no solamente para acreditarlo, no solamente para acreditarlo con nombre, apellido, DNI, colegiatura, con experiencia, con título profesional y con cualquier otro documento que pueda respaldar quién es, ¿no? Sino también tienes que utilizar el interrogatorio que le vas a hacer a esta persona especialista en el tema para presentar cuáles son tus proposiciones del caso, qué es lo que vas a demostrar interrogándole a él. Y el tercer objetivo va a ser, obviamente, que a través de él vas a presentar la información especializada. Todo lo que tú has dicho desde un principio, cuando empezó la investigación, va a ser refrendado por este perito con una información totalmente especializada. Entonces, cuando interrogamos a un perito, debemos tener estos tres objetivos. Acreditar lo primero básico para saber de parte de quién está viniendo todo lo que se está diciendo. A través de él vamos a presentar cuáles son nuestras proposiciones del caso, cuál ha sido nuestra teoría del caso. Le vamos a decir, juez, ya ves, yo desde un principio he tenido razón. Y para demostrarte que he tenido razón, te he traído a una persona especializada en el tema que va a refrendar lo que yo vengo diciendo. O sea, ella me va a ayudar a mí a refrendar mi teoría del caso, a fundamentar mi teoría del caso de manera especializada. Y tercer objetivo, a través del perito, tú vas a brindar una información totalmente especializada que tiene que ya terminar convenciendo al juez respecto a lo que tú has dicho desde un principio. Entonces, estos son los tres objetivos que debemos nosotros perseguir cuando busquemos interrogar a unas personas especializadas en un determinado tema que son considerados peritos. Ahora, para alcanzar estos tres objetivos, debemos realizar un examen a los peritos. Y ese examen se conoce como examen directo de peritos, que básicamente, no sé por qué tiene un nombre tan rimbombante, básicamente es las preguntas que tú le vas a hacer al perito. Pero se llama directo porque son las preguntas que directamente le vas a hacer tú como abogado de una persona, y se llama directo porque lo haces tú directamente al perito que presentas como perito de parte. Cuando las preguntas se lo hace el abogado de la contraparte, se llama contraexamen o contrainterrogatorio. El interrogatorio que se hace contra el perito que tú ofreces de parte y lo haces de manera directa, se llama examen directo de peritos. Lo vuelvo a repetir, el examen que es realizado por el abogado de la contraparte se llama contrainterrogatorio. Entonces, ya teniendo esas ideas previas respecto al examen directo de peritos, que básicamente es examinar a través de preguntas todo lo que él ha dicho o hecho y concretado dentro del informe pericial. Hay que tener 5 cuestiones básicas para saber cómo realizar un examen a los peritos a través de nuestras preguntas. Y es un examen porque cuando a ti te toman un examen, ¿qué te hacen? Preguntas. Y es por eso que se llama examen. Ya le he dicho que son preguntas directas porque las haces tú como abogado
al perito que estás ofreciendo de parte. Primero, la acreditación del perito. Esto es lo que lo hemos estado conversando en la anterior diapositiva, y es muy importante. Yo les decía, el juez no se va a convencer de lo que diga un perito por solamente decir que es un perito. O sea, tú no vas a convencer a un juez respecto de un estudio que tú has realizado sobre un caso, obviamente un estudio especializado, diciéndole, yo soy perito de nombre Jorge Campos. Yo soy un perito de nombre Jorge Campos y estos son mis resultados y conclusiones respecto de mi investigación acerca del hecho delictivo que se viene investigando. Con eso no convences absolutamente a nadie. Cuando tú realices o cuando empieces a hacer las preguntas y el examen o los exámenes a tus peritos, porque no solamente se puede presentar un perito, se pueden presentar varios peritos. En una investigación, por ejemplo, de crimen organizado o tráfico ilícito de drogas, puedes presentar tú un perito papiloscópico, un perito especializado en balística, un perito grafotécnico, un perito contable, y sobre estos 4 peritos tú tienes que hacer el interrogatorio directo, porque son los peritos que tú estás ofreciendo de parte dentro de una investigación. Entonces, primero, lo básico, acreditación del mismo. No vale, como les acabo de decir, yo soy Jorge Campos, DNI 71994724, con colegiatura tal y me dedico a tal cosa. Ya, no. Cuando quieras acreditar verdaderamente a un perito, lo importante que debes hacer es decir, aparte del nombre, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la especialidad que viene haciendo el perito? Pero aparte de su especialidad, ¿cuál es la experiencia que viene haciendo el perito? ¿Cuál es la experiencia que tiene el perito dentro de una investigación? ¿Cuál es el perfil académico del perito? ¿Cuál es el perfil profesional del perito? ¿Cuál es el perfil personal del perito? Porque todo eso dentro de un juicio lo van a sacar a la luz. Si no lo presentas tú, lo va a presentar la contraparte. Entonces, dentro de su perfil académico, si es un catedrático, si es un profesor, si es un ingeniero, si es un médico especialista, no sé, en cardiología, si es un psicólogo, cuántos años de experiencia tiene. No es lo mismo, obviamente, presentar a un perito de 5 años, con 5 años de experiencia, que presentar a un perito con 1 año de experiencia que recién es egresado. Bueno, tampoco se le podría considerar perito. Pero, por ejemplo, un perito de 5 años es muy diferente, la capacidad y la experiencia que tiene es muy diferente a un perito que tiene 10 años en la cancha. Es muy diferente también un perito que tiene 5 años dentro de investigaciones procesales de carácter penal que un perito que tiene 5 años, que jamás ha tenido una experiencia dentro de una investigación de carácter procesal penal. Todas esas cuestiones las tenemos que evaluar antes de elegir a nuestro perito. Antes de elegir a nuestro perito, porque estamos hablando del examen directo que ya le estamos haciendo dentro de un juicio oral. Primero se tiene que acreditar, no solamente con nombre, apellido, colegiatura, DNI, ¿no? Sino cuál es el perfil académico que tiene, y eso le tienes que preguntar tú. Hemos dicho que una de las particularidades del perito es que es guiado por un abogado, por el litigante. El litigante es la persona totalmente idónea para poder hacer las preguntas correctas. Ya le hemos dicho cuáles son los objetivos ya lo hemos conversado, cuáles son los objetivos de interrogar a tu perito. Es presentar información que acredite el perito. Entonces, ¿cómo presentamos información que acredite a nuestro perito? Preguntándole, obviamente, por su perfil académico, por su perfil profesional y también por su perfil personal. Si tiene publicaciones,
en dónde ha publicado, si ha escrito, en qué revistas ha escrito, si tiene publicaciones de opinión, si tiene publicaciones académicas, si es considerado un científico, si aparte de tener su colegiatura, está, por ejemplo, sus datos están consignados en el registro de científicos del Perú. Es un golazo. Por eso, toda esa acreditación que va a servir para poder persuadir o convencer a un juez respecto de lo que vas a decir, lo tienes que mencionar al momento de hacer tu pregunta, tu primera pregunta de interrogatorio directo frente a un perito. Con toda esta información, el juez ya va a saber frente a quién está. Si tú no dices absolutamente nada respecto a una información adicional que pueda sustentar quién eres, el juez no se va a convencer. Muchas personas tienen el gravísimo error de creer que se convence a una persona a través de la palabra escrita o hablada. Y eso yo en realidad considero que es un error. Tú convences a la persona o persuades a la persona por el perfil que has estado gestando durante toda tu vida, por el perfil académico, por el perfil profesional y por el perfil personal que tienes tú como persona a lo largo de tu vida. Es la forma más clara y simple de poder lograr convencer a un juez. El juez tranquilamente te puede buscar por Facebook, te puede buscar por Twitter, te puede buscar por LinkedIn, puede pedir referencias de ti como perito. Entonces, todo eso debe evaluarlo el abogado litigante cuando va a ofrecer un determinado perito y cuando le va a hacer la pregunta de acreditación. Entonces, este perfil, que es el equilibrio que se busca entre lo académico, profesional y personal, debe ser impecable. Si tienes un perfil impecable, obviamente lo que tú digas, si tienes los años de experiencia, si has publicado, si eres profesor, si estás registrado como un perito científico dentro del registro de científicos del Perú, la universidad, ¿de qué universidad eres? ¿En qué universidad has estudiado? ¿Cuáles son las especializaciones que has estudiado? ¿Cuáles son los estudios de posgrado? Si tienes máster, si tienes maestría, si tienes doctorado. Todo eso lo debes preguntar a tu perito. Y se llaman preguntas directas porque también son preguntas abiertas, con la intención de que el perito se explaye respecto de un tema. Ahora, ¿por qué una de las particularidades del examen pericial era que debe ser guiado por un abogado litigante? Porque, por ejemplo, cuando un perito está hablando, está explicando la prueba, una pericia económica y contable, y al momento de acreditarse dice, ah, no, yo he estudiado inglés en Londres durante 2 años, manejo 3 idiomas fluidos, he estado tantos años en Finlandia, conozco la educación de primer nivel. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Por eso hay muchos peritos que en realidad se explayan respecto de temas que no tienen nada que ver con lo que se está investigando. Y por eso es importante la presencia de un abogado litigante como para que conduzca las preguntas que se le están haciendo a un perito a través de su examen directo. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que se le puede hacer sobre el informe pericial? Por eso esta presentación ha sido estructurada de tal forma que los temas que podamos hablar de manera posterior tengan que ver con los temas que hemos hablado al principio de la clase o de la exposición. Hemos hablado sobre la estructura que debe tener un informe pericial. Entonces, las preguntas del informe pericial deben estar ligadas a esta estructura de este informe, de este documento. Acá está la estructura, que de hecho está en el artículo 178 del Código Procesal Penal.
nosotros vamos a preguntarle respecto de lo más importante al perito, que nos describa la situación o el estado de los hechos, que nos dé una exposición detallada de los fundamentos que ha utilizado para poder hacer su prueba pericial, su informe pericial, que nos explique sus conclusiones, que nos explique cómo ha llegado a esas conclusiones. Las preguntas básicas son: ¿cómo hiciste el informe pericial? Luego, ¿cuál es el objeto de la pericia? ¿Cómo explicas tú las conclusiones a las que has llegado? ¿Por qué has llegado a esas conclusiones? ¿Y cuál es el método de investigación que has utilizado para poder arribar a estas determinadas conclusiones? Entonces, las preguntas respecto respecto del informe pericial deben seguir más o menos esta estructura. La misma estructura que tiene un informe pericial. No le pregunten sobre otra cosa, porque en realidad lo van a distraer. Entonces, si ya sabemos que el perito se ha acreditado debidamente, si ya sabemos que le vamos a preguntar, hacer diversas preguntas sobre cómo hizo su informe pericial, las preguntas cómo, qué, cuándo, dónde, que son las preguntas básicas, deben hacerse de manera directa y de manera clara. Luego, también lo mencionaba anteriormente, debemos tener en consideración que al momento de hacer un examen directo, debemos nosotros como abogados litigantes, y si es que lo somos, mantener el control de lo que se está diciendo por parte del perito y mantener el control respecto de lo que nosotros vamos a preguntar. Lo dije también anteriormente, no podemos permitir que el perito se explaye más de lo debido, porque quizás al momento de dar una información adicional, en vez de terminar beneficiando a tu patrocinado, termine perjudicándolo. Y él no lo sabe. No lo sabe porque no sabe cómo se maneja una investigación, no sabe cómo se maneja un juicio oral. El punto número 4 es muy importante. Debemos facilitar la comprensión de lo que está explicando el perito. A veces, anteriormente creo que se tenía la equivocada y errónea idea de que si un perito te explica las cosas con un lenguaje técnico que a ti se te es difícil de entender, ¡wow! Tiene la razón. Es como cuando nosotros dábamos nuestro examen en la universidad. Ni nosotros entendíamos lo que estábamos escribiendo, pero utilizamos términos tan técnicos para demostrar al profesor que sí sabemos supuestamente el tema. Y a veces incluso reclamamos porque decíamos, oye, pero profesor, si yo, miren los términos que estoy utilizando, miren cómo estoy explicándoles lo que usted ha dicho en clase y en realidad no merezco esta nota. Pero lo que importa es la claridad. Nosotros estamos ahí, bueno, ya adoptando el papel de litigante, estamos ahí para facilitar la comprensión del informe pericial cuando ha sido admitido como prueba pericial. Si nosotros que nos dedicamos al derecho, muchas veces nos gusta hablar, a veces, yo no me incluyo, muchas veces nos gusta hablar en términos jurídicos, pensando que, por soberbia ya, pensando que nos podemos hacer más interesantes utilizando términos jurídicos, cuando, por ejemplo, hacemos nuestros alegatos de apertura, cuando hacemos nuestros alegatos de cierre, o cuando presentamos un escrito de denuncia, o cuando presentamos nuestro escrito de descargos, o cuando estamos presentando un escrito de téngase presente, o solicitando el archivo, o el sobreseimiento, o la acusación. Muchas veces pensamos nosotros que utilizando términos jurídicos que son de difícil comprensión, estamos en realidad cumpliendo de manera adecuada nuestra labor como defensores, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Cuando dificultamos la investigación con terminologías que nosotros quizá podamos, que ni nosotros quizá podamos entender, en realidad no estamos haciendo un buen trabajo. Y todo eso también tendríamos que trasladarlo a un perito.
el perito, al momento de brindar su declaración a través de un examen directo hecho por el abogado litigante, tiene que hablar de una manera clara, de una manera concisa, dar detalles, pero que permitan que su lenguaje pueda ser entendido no solamente por los jueces, sino también por cualquier persona que no tiene la especialidad en ese campo que él maneja. Por eso, la importancia de que todo este examen directo debe ser evidentemente dirigido por un abogado, porque el abogado sí lo conoce. Y el abogado debe ser como un intermediario de información. Algunas cuestiones de carácter técnico que quizás al perito se le dificulte trasladar frente a todas las personas, el abogado debe tener la capacidad de poder expresar de una manera muchísimo más comprensible lo que el perito está tratando de decir a través de las respuestas que está dando en un examen directo. Finalmente, tener mucha sagacidad al momento de preguntarle por las conclusiones, que también deben ser evidentemente comprensivas, sin mucho lenguaje técnico, sino un lenguaje claro, conciso y directo, detallado sí, pero sin la necesidad de utilizar un lenguaje técnico a menos que sea de carácter obligatorio y que de todas maneras tengas que utilizar el lenguaje técnico. Y por eso, una vez más, la labor del abogado litigante también tiene que resaltar en este sentido, porque el lenguaje técnico, o por lo menos el término técnico, que no puede explicar el perito debidamente, porque no ha estudiado, no sé, técnicas de litigación oral y no tiene por qué saberlo tampoco, no tiene por qué saber expresar de manera adecuada las ideas técnicas de una manera muchísimo más fácil, el abogado lo tiene que hacer. También es chamba del abogado tratar de trasladar toda esta información. Entonces, 5 puntos básicos. Me olvidé, en el último punto, que ya más o menos cuando le hablas de las conclusiones, tenemos que mostrar las debilidades también. Es mejor que mostremos nosotros las debilidades que tiene el perito que hemos ofrecido, que lo haga la contraparte con la finalidad de sorprender al juzgado o con la finalidad de sorprender a todas las personas que forman parte de la investigación. No, ya les dije, el equilibrio básico de la vida, que es algo que yo siempre profeso dentro de incluso de mi vida, el equilibrio básico, academia, profesión y tu vida personal. Esas 3 cosas deben ser sumamente importantes al momento de presentar un perito de parte. Y tú puedes tener debilidades académicas, puedes tener debilidades profesionales y puedes tener debilidades personales. Y esas debilidades, si tú estás presentando un perito de parte y te has dado cuenta como abogado defensor que este perito tiene debilidades, no sé, pues de los 3 tipos, profesionales, académicas y personales, mejor no lo presentes. Puede ser un perito que tiene debilidad solamente personal, pero académicamente hablando y profesionalmente es intachable, preséntalo, porque lo personal no tiene que ver nada con el tema que se está investigando. Pero si tiene estos 3 aspectos totalmente bien reforzados, preséntalo. Pero acá hay la posibilidad que tenga discrepancias académicas con otros especialistas en el tema. Y eso puede ser una debilidad también dentro de un juicio oral. En su profesión también puede tener diversas debilidades. No sé, pues que ha sido despedido, que hay un jefe que anteriormente pueda estar hablando mal de él, que llevó una maestría y jaló, que llevó un curso de doctorado y lo jaló. Todo lo que hacemos, muchachos, nosotros en la vida, siempre debemos hacerlo pensando en el futuro, porque a futuro nosotros no sabemos qué nos va a tocar. Si queremos ser peritos y nos sacan una piedra en el zapato, en cualquier aspecto de nuestra vida personal, académico, profesional, al final alguien lo va a saber, lo va a encontrar y lo va a decir.
La forma más inteligente de poder rebatir este problema es tratar de nosotros primero encontrar cuáles son las debilidades que tiene el perito que vamos a ofrecer si somos los abogados litigantes. Si encontramos las debilidades, vamos a encontrar la forma de responder a estas debilidades que en algún momento puedan ser utilizadas por la contraparte para restar una suerte de compromiso por parte una suerte de compromiso académico, profesional o personal por parte del perito que nosotros estamos ofreciendo, o para restarle credibilidad respecto del informe pericial que él ha preparado o por la investigación que ha llevado a cabo. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las debilidades de nuestro perito, al momento de preguntarle las conclusiones, que nos explique cómo ha llegado a las conclusiones de este caso, en una, preguntémosle por alguna debilidad que nosotros hayamos podido tomar conocimiento para darle la opción de que él puede explicar que, por ejemplo, esa debilidad, que también puede ser conocido por la contraparte, no tiene nada que ver en lo absoluto con su informe pericial. Puede tener muchas contradicciones académicas con otros peritos especialistas en el tema, pero él puede terminar zanjando el problema diciendo que esas contradicciones académicas con otros profesionales o esas peleas académicas no tienen en absoluto nada que ver con lo que le está exponiendo hoy en día a través de su pericia. Así, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel académico. Bueno, con eso ya nosotros estaríamos por lo menos tratando de culminar el tema, pero hay unas cosas, unas cuestiones adicionales que yo les tengo que mencionar, porque creo que es muy importante que lo tengan en consideración al momento de presentar un determinado perito dentro de un juicio oral y hacerle las preguntas necesarias. A tener en consideración, muchachos, lo importante para evitarnos todos estos problemas que yo les he mencionado con respecto al perito es cómo preparar debidamente a un perito. Nosotros debemos, primero, y ahí está, he puesto los puntos más resaltantes. Estudiar el informe pericial. Tú, como abogado litigante, tienes la responsabilidad de estudiar el informe pericial. Cualquier palabra que no entiendas, por ejemplo, acá yo tengo varios informes periciales, y todas las palabras que yo no entiendo, las busco en internet, la busco en la Real Academia Española, pongo nada más la palabra en internet, y entiendo muchísimo mejor de qué trata ese informe pericial, dependiendo de la especialidad. Acá está bien, mira, acá también lo menciona, aclarar las dudas terminológicas. Si es una palabra que no entendemos, a pesar de haberla buscado por internet, preguntémosle al perito, una llamada, doctor, quiero conversar con usted respecto al informe pericial que me ha hecho llegar, pero mire, en la página tal hay una terminología que yo no entiendo, lo he buscado en internet, pero tampoco lo entiendo. No sé si usted me puede hacer llegar algunas apreciaciones respecto a esa palabra, cómo debe entenderlo, qué es lo que significa. Conversa con el perito. Aclarar puntos o aspectos dudosos. Por ejemplo, en los temas de redacción. Los peritos no son, en principio, no tienen por qué ser grandes redactores, como, no sé, como un periodista, por ejemplo. A veces en su forma de redactar, no son muy claros, pero entonces convérsalo con el perito y pregúntale, mira, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has puesto esto? Una coma, un punto y coma, un punto aparte cambian absolutamente todo el lenguaje que se quiere transmitir a una determinada persona. Debes también conocer cuáles son los límites de la pericia. O sea, si se tiene que hacer un documento para demostrar
algo por una persona que tiene especialidad en este tema, que lo haga solamente respecto a ese tema, que no se explaye sobre cuestiones innecesarias que te pueden perjudicar porque tú no conoces. Debemos identificar los temas relevantes, sí, pues efectivamente, debemos especificar cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros vamos a ensalzar nuestro interrogatorio. Los puntos que consideremos que no están muy claros, ni los toquemos. ¿Por qué? Que los toque la contraparte y ya. Pero eso no quiere decir que si nosotros no lo tocamos, no vamos a estudiar respecto de cómo contestar una pregunta que sea perjudicial en ese tema. Debemos coordinar con el perito si vamos a utilizar algún material de apoyo. Toda esta es la preparación básica previo al interrogatorio del perito. Júntate con él, dale una llamada de teléfono, hagan un Zoom, escribe unas notas de cuáles son las palabras o terminologías que a ti no te entran en el cerebro, que no entiendes. ¿Tienes alguna duda en cuanto a la redacción del examen, del informe pericial, de cómo debe ser entendido? Júntate, llámalo, conversa. Conversa porque de todas maneras tú tienes que prepararlo. Muchas personas se van a juicio o incluso cuando están en una etapa de investigación preliminar, una etapa de investigación preparatoria, no preparan a sus testigos. En juicio es muy distinto, o sea, la declaración que tú das en juicio es muy distinta a la declaración que tú das en etapa preliminar. En juicio lo que tú intentas demostrar es que la declaración que estás dando es totalmente espontánea, natural. Muchos abogados preparan a sus peritos, a sus testigos, enviándoles un pliego de preguntas con las respuestas ya hechas. Esto yo considero que es un error garrafal, poco profesional. Si tú le envías las preguntas ya hechas a tu testigo, a tu perito, cuando ellos declaren sobre esas preguntas, van a sonar como una máquina, como una radio, como un audio, poco espontáneos, poco naturales. Lo que se debe hacer es hacer un pliego de preguntas. Un pliego de preguntas es un documento en donde están las 20 posibles preguntas que le pueden hacer a tu testigo, a tu perito. Entonces, haces tú el pliego de preguntas que preferiblemente debe ser en forma cronológica para los testigos que han presenciado un hecho. Para los peritos, no necesariamente las preguntas deben ser de forma cronológica, sino de forma en el que podamos resaltar la parte más importante de la pericia. Para los testigos sí, pues porque ellos van a atestiguar o testificar respecto de un hecho que es materia de investigación. Y para que ellos se ordenen es importante que se siga un pliego de preguntas ordenado de forma cronológica. Pero para los testigos, para los peritos que no han presenciado un hecho delictivo, lo que importa más es el tema que va a tratar. Entonces ordena las preguntas de acuerdo a la importancia del tema. Tú tienes que preparar a tu testigo, como lo vuelvo a repetir. Tienes que enviarle esas preguntas y pedirle que él responda a sus preguntas primero. Que te envíe el borrador de las preguntas que él ha respondido. Y tú, evidentemente, porque conoces cómo es la cancha procesal penal, corriges algunas cosas en conjunta comunicación con el perito. O sea, los dos. Le preguntas, oye, ¿por qué has respondido esto? Mira, yo creo que en realidad para que el lenguaje sea un poquito más claro, se debería utilizar estos términos. Mira, ¿qué quiere decir con esto? Ah, entonces mejor lo ponemos de esta manera. Pero la respuesta es del perito. Pero la forma de responder ya es un trabajo de los dos en conjunto. ¿Por qué? Porque tú sabes de qué manera lo que se intenta expresar a través de la respuesta de una pregunta va a llegar de forma adecuada a un juez dirimente respecto de un caso. Preparen a sus peritos, envíenle el pliego, que él responda, corrijan conjuntamente el pliego,
tengan un documento final, y ese documento final, el perito lo va a decir de manera espontánea porque lo ha trabajado contigo. Cuando solamente repite lo que tú le vas a decir, se memoriza todo. Es más, se memoriza hasta las palabras que tú utilizas dentro de la respuesta que le estás enviando. Es importante que coordines con él si al momento de la declaración él va a utilizar un material extra de apoyo. Si se va a hacer referencia a otra prueba pericial, otro informe pericial, un informe psicológico, lo que fuese. Ya les dije que debemos indagar nosotros, debemos tener la chamba del pequeño truquito e indagar cuáles son las posibles debilidades que pueda tener nuestro perito para nosotros mismos exponer estas debilidades de una forma adecuada o saber cómo responder a las debilidades que puedan ser expuestas por otras personas, en este caso, la contraparte. Y finalmente repasar la dinámica de la audiencia. Cómo se va a llevar a cabo, en dónde se va a sentar, más o menos cuáles son los temas protocolares, cómo tiene que responder, de qué forma tiene que responder, en qué momento tiene que responder, si tiene que esperar que te haga la pregunta, no explayarse respecto de un tema demasiado, o sea, todo el tema protocolar respecto de cómo es una audiencia, lo tiene que saber el perito. Con todo eso, tu perito va a dar una información que va a ser sumamente importante para esclarecer los hechos en materia de investigación. Pero ahora, la gran pregunta es, wow, Miguel, me ha quedado clarísimo este tema, ya sé cuál es el contexto normativo, ya manejo cuáles son los conceptos básicos respecto al perito, la prueba pericial, el examen y todo lo demás, el examen directo de los peritos, ya sé cuáles son los requisitos de procedibilidad de una prueba pericial, ya sé, Miguel, cuáles son los objetivos que tengo que buscar y alcanzar al momento de interrogar a mi perito, ya sé, Miguel, cuáles son las preguntas que puedo hacer a mi perito, ya sé cuál es el equilibrio del perfil que debe tener mi perito para poder presentarlo dentro de una audiencia de juicio oral. Ya sé que tengo que preparar a mi perito, ya sé cómo lo tengo que preparar, ya sé cuáles son las preguntas que le tengo que mandar, ya sé cómo tienen que responder. Es más, debemos hacer una simulación, todo. Ya sé, Miguel, absolutamente todo. Pero ahora, pues, viene lo importante. ¿Cómo consigo al perito? Yo les he dicho desde un principio, puede ser un amigo, un conocido, puede ser alguien con el que has estudiado en la universidad, el máster, la maestría o el doctorado, pero un perito con todas las características que nosotros hemos mencionado, te va a costar pues mínimamente unos 10.000, 20.000, 30.000, dependiendo el rango, la posición y la jerarquía que tengan un determinado, no sé, pues estudio, universidad, institución pública, institución privada, lo que fuese. Será carísimo, ¿no? Buscar a un perito con todas estas cualidades y personalidades que yo les estoy mencionando. Para una persona que tiene los recursos económicos totalmente limitados, ¿cómo podría esta persona tratar de insertar un perito de parte si es que no tiene los recursos económicos determinados para poder apoyar la estrategia o la teoría del caso que tiene su abogado a través de un conocimiento especializado? ¿Cómo hacerlo? Bueno, por eso existen los peritos de oficio, que son los peritos que tiene el propio sistema judicial y con los que en principio nosotros deberíamos trabajar mano a mano para poder ayudarlos a que efectivamente puedan elaborar un determinado informe pericial que pueda refrendar y reforzar cuál es nuestra teoría del caso. Ya si somos grandes empresarios, si somos grandes empresas,
si somos grandes estructuras complejas, construcciones, y tenemos la capacidad económica de invertir en un buen perito, porque en realidad el peso del nombre de la persona que va a decir algo respecto a tu caso de forma especializada, cuesta bastante, pues. Eres un perito con un doctorado, son mínimamente 50 años de estudio puro. Bueno, estoy exagerando, ya 20 años de estudio puro, 30 años de estudio puro respecto de un tema especializado. ¿Tú crees que ese perito te va a costar 10.000 soles o 5.000 soles? No, bordean los 30.000, 20.000 soles, 25.000 soles. Es plata, es bastante plata. Un informe de un abogado que puede ser conocido académica, profesional y personalmente hablando, te cuesta más o menos así, 30.000, 40.000, 50.000, dependiendo los honorarios que te pueda proponer el propio abogado. Pero bueno, con eso habríamos terminado. Creo que me he pasado un poquito, bueno, estoy justo con el tiempo que me han brindado. Yo agradezco nuevamente su atención, agradezco la invitación a Audiápolis, a Reader, que constantemente nos comunicamos por temas académicos. Y bueno, si hay alguna pregunta que ustedes tengan que hacer respecto a este tema, encantado yo de poder resolverlas hasta donde el conocimiento me dé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, puedan alzar su manito y nosotros encantados en poder activar su audio. Claro, si tienen alguna consulta que hacer al doctor Miguel Luyo. Damos unos segundos. A ver, pueden levantar su manito, no hay problema, pero si quedó todo claro, igualmente la conformidad en el chat. Muy buenas noches. Doctor, tenemos al doctor Juan Edgardo. Nos dice, ¿de qué manera solicito un perito y ante quién? Sí, doctor. Doctor Miguel, nos Sí, dice, claro. A ver, ¿de qué manera solicito ¿ya? un perito y ante quién? Perfecto. Es una pregunta que en realidad de modo práctico es muy importante poder responderla. Primero hay que diferenciar dos clases de perito. Hay un perito de parte y hay un perito de oficio. El perito de oficio es el especialista que forma parte del sistema judicial. Es más, el artículo 173 de tu Código Procesal Penal te dice nombramiento de perito. Estamos hablando de los peritos oficiales. El juez competente y durante la investigación preparatoria, el juez o el fiscal de la investigación preparatoria, en cualquiera de estos dos casos, y cuando se trate de una prueba anticipada, nombrará a un perito de oficio. O sea, cuando es de oficio, la responsabilidad del nombramiento del perito recae sobre el sistema judicial. Ellos se van a encargar, si es un perito grafotécnico, balístico, papiloscópico, psiquiátrico, psicólogo, lo que fuese, se va a encargar el propio sistema judicial de nombrarlo. Si es un perito de parte, porque tú no estás de acuerdo con el nombramiento del perito que ha mencionado el propio sistema de justicia, lo puedes hacer tranquilamente tú. Una de las particularidades que también lo mencionamos en la clase es que existe libertad de poder designar a los peritos de parte cuando son de parte. Quiere decir que nosotros, como partes procesales, lo estamos ofreciendo dentro de una investigación. Esa sería la respuesta, Rida. Excelente, doctor. Tenemos dos preguntas y finalizamos, doctor. ¿Sí? Perfecto, sí, claro, no hay ningún problema. Excelente. Doctor Rodolfo, muy buenas noches. Está activo su audio. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. Doctor, una consulta. Muchas veces cuando hay un debate pericial entre el perito de oficio y el perito de parte, y muchas veces cuando el juez de repente
no absuelve todas sus dudas, o de repente no le queda claro, de repente mediante el informe de ambos peritos, el tercer perito dirimente también viene a ser de oficio, o de dónde recurre a tomar ese tercer perito para que pueda decir de repente que ese perito pueda tener la razón. Sí, en este caso sí. Lamentablemente tiene que ser de oficio, además, dentro de la lógica, pues, ¿no? Dentro de la lógica personal, imagínate tú haber pagado e invertido por un perito, que los peritos te cobran caro para poder emitirte un informe especial. Imagínate tú volver a contratar a un segundo perito para que analice el resultado de tu primer perito de parte, para que analice el resultado del perito de oficio y para que emita su propio peritaje final. O sea, si tienes la posibilidad de poder eso, tranquilamente lo puedes hacer. Pero según las reglas del Código Procesal Penal, se dice, sí, pues el dirimente tiene que ser de oficio. Excelente, doctor. Doctor Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Está activo su audio? Sí, está activo. Buenas noches. Sí, doctor, lo escuchamos. La pregunta era solamente debido a si es que el perito no se presentase a ratificar su peritaje en juicio oral. ¿Qué pasaría en ese acto? Gracias. Gracias, genial. ¿Te refieres al perito de oficio o al perito de parte? Bueno, en los dos casos... Al del Ministerio Público. Ah, ya. Bueno, si el perito del Ministerio, del propio Ministerio Público no se ha presentado, asumo yo que si no ¿Se daría validez al certificado médico, al peritaje que se ha realizado? ¿O necesariamente tiene que, supuestamente la norma tiene que él ir a ver sobre cómo ha ella realizado? Claro, el artículo 181 del Código Procesal Penal te habla del examen pericial. Es básicamente ratificarse sobre si se está ofreciendo como prueba un informe pericial para que sea admitida como prueba pericial o como prueba pericial dentro de un juicio, debe ser examinada a través de las preguntas, a través del interrogatorio, teniendo en consideración cuál es la lógica que busca seguir nuestro Código Procesal Penal, que es una lógica, en palabras coloquiales dichas, es una lógica hablada. Lo que se interesa, lo importante es que efectivamente la persona que ha emitido un informe pericial, sea un perito, un especialista en el tema, tenga que, si no va, y si no ha presentado ningún documento que efectivamente le dé como que la posibilidad de señalar que no ha ido por una determinada cuestión, no sé, pues familiar, laboral, o lo que fuese, tranquilamente se puede programar su declaración para otro día. Yo creo que no habría ningún inconveniente para que se pueda hacer ello. Excelente, doctor. Doctor Marco Polo, ¿está activo su audio? Doctor, buenas noches. Doctor, en Buenas el noches. caso que usted habló sobre, que usted dijo que en el pasado, en su maestría o en su doctorado, jaló un curso, no se graduó. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro, sí. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, doctor, en el caso de eso, yo quiero saber eso en cuánto influye, o sea, cuánto es la magnitud. En todo caso, si se le ha hecho el interrogatorio, el contrainterrogatorio al perito, y de esa manera ha respondido él bien, ¿no? Con toda la preparación que él tiene, pero, o sea, su pasado, ¿eso influye en desacreditar o en menoscabar todo lo que él ha aportado, todas las conclusiones que él ha dado para que de esa manera se realice un buen juicio? Quiero saber la magnitud de cuánto influye, si su pasado ha sido un poco erróneo o no sé, o no le ha favorecido. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. De hecho, es una pregunta bastante real, bastante práctica, que se da día a día cuando se hacen esta suerte de contrainterrogatorio, cuando se contrainterroga
al perito de parte que tú estás ofreciendo. Y es un tema bien complejo, porque es lo primero que van a utilizar los abogados de la contraparte para poder restar credibilidad a lo que ha dicho tu perito. Para restar credibilidad a lo que ha dicho tu perito, se van a tratar de buscar toda la cuestión personal, profesional y académica por la cual ha pasado y vivenciado el perito que tú has presentado. Lo importante, por eso que yo decía desde un principio, es las debilidades de tus peritos las tienes que conocer tú desde un primer momento. Y les mencioné estos tres aspectos de la vida que yo trato de profesarlo siempre, en el académico, en el personal y en el profesional. Si has tenido algún inconveniente, por ejemplo, no sé, pues, jalaste curso en la universidad, jalaste curso en la maestría, jalaste curso en el doctorado, jalaste curso en la especialización. Hombre, tienes que ser sincero y darle tratar de buscarle una determinada solución a este conflicto, a este problema conjuntamente con tu abogado. Obviamente, por ejemplo, tú estás siendo interrogado por un tema específico de una pericia grafotecnia, en donde se tiene que ver si es que la firma le corresponde o no a la persona que supuestamente habría sido falsificada. Pero tú has jalado un curso que tiene que ver, no sé, con peritaje, pero relacionado a los temas de balística, o con peritaje, pero relacionados a los temas de economía, de contabilidad. O sea, si son temas que no tienen relaciones directas con lo que se intenta probar a través de tu informe pericial, tú tienes que decirlo, ¿sí? Yo sé que en realidad en algún momento tuve problemas totalmente académicos por cuestiones externas a mi formación profesional, pero eso no tiene en absoluto nada que ver con el informe pericial que yo acabo de mostrar, o por lo menos con las conclusiones del informe pericial, de las cuales yo estoy tratando de explicar ahorita, para demostrar que en este hecho delictivo, mi patrocinado, o por lo menos la persona que está defendiendo el abogado, no tiene en absoluto nada que ver. Esa sería la respuesta. Excelente, doctor. Y culminamos con el doctor Alfredo. Doctor Alfredo, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Doctor Alfredo, ¿está activo su audio? Bueno, sí. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo ¿Me está, escucha, doctor? Sí, está todo perfecto. Sí, excelente. Doctor, muy buenas noches, doctor. Está excelente la ponencia, doctor. Mi pregunta era si nos podría dar algunos tips con respecto al contrainterrogatorio del perito de oficio en el aspecto de una pericia grafotécnica. ¿Qué tal? Sí, claro, claro. Sin duda. De hecho, el tema es un examen directo respecto de unos peritos de forma genérica, pero lo que me acabas de preguntar es la otra cara de la moneda. Es cómo interrogar al perito que tú no has ofrecido. El tip que yo considero es más importante es que todo lo que hemos estudiado respecto del interrogatorio directo que se debería hacer a un perito que nosotros estamos ofreciendo, tratemos en realidad de voltearlo. Todo lo contrario a lo que hemos estudiado, en principio tratemos de amoldarlo al tipo de preguntas que deberíamos hacer a un perito que nosotros no presentemos. Por ejemplo, el interrogatorio que nosotros vamos a hacer al perito llamado Jorge Inostroza, que ha emitido un informe pericial grafotécnico. Nos vamos a juicio oral, el perito ofrecido por la contraparte, que sería el perito de parte, y que ya ha terminado de realizar su examen directo,
ahora va a ser interrogado por Jorge Inostroza, que es el abogado de la contraparte, que va a iniciar el contrainterrogatorio respecto del informe de grafotecnia que ha realizado. ¿Cuáles serían los objetivos en este caso? Demostrar eso previamente lo tienen que, depende de cada caso, Pero de forma genérica, debemos tener muy en claro cuáles serían nuestros objetivos. Primero, hemos escuchado, de hecho, ese documento que ha sido presentado como informe de grafotecnia, que luego va a ser obviamente actuado dentro de un juicio oral, ese informe nosotros ya deberíamos tenerlo. Primer tip, revisar. Vamos a hacerlo de una manera muchísimo más práctica para que sea, acá está. Primero, revisar el informe pericial de la contraparte. Revisar el informe pericial de la contraparte, que en este caso sería el perito de parte. Ver la estructura de cómo ha sido realizado este informe pericial de grafotecnia. Y para eso nos vamos a tener que ir al artículo 178 del Código Procesal Penal, que lo tenemos acá incluso. Verificar si esa pericia grafotécnica proporcionada por la contraparte, que ahora, si esa pericia grafotécnica proporcionada a través de un perito de parte por la contraparte, contiene mínimamente estos elementos. Dice, contenido del informe pericial, artículo 178. Si tiene el nombre, si tiene todos estos elementos ya, va pasando el primer filtro. Debe estar debidamente ordenado, tal como lo está mencionando el Código Procesal Penal. Muchos peritos, al momento de realizar su informe, no explican la metodología, o no explican los hechos sobre los cuales se va a basar su informe. Entonces, eso nosotros podríamos utilizarlo como tip para contrainterrogar. Luego, a ver, sigamos, acá está, ¿dónde está? Acá está. Luego de estudiar el informe pericial, de verificar que tiene la estructura que el Código Procesal está especificando que debe tener un informe pericial, cuestionar si debió ser procedente o no debió ser procedente. Si en este caso efectivamente se necesitaba un informe de una persona especializada o no. Y bueno, después de eso ya viene el tema que es relacionado a los aspectos personales, académicos y profesionales del perito que ha ofrecido la contraparte. ¿Cuáles son las debilidades que tiene este perito ofrecido por la contraparte al momento de realizar su informe pericial, relacionado obviamente a los temas académicos, profesionales y personales que tengan que ver con los hechos que se están investigando? Si tú vas a cuestionar al perito por una debilidad académica o una debilidad profesional que no tiene en lo absoluto nada que ver con los términos de la investigación, te van a objetar. O sea, van a objetar las preguntas que tú estás haciendo. Si una persona, o si un abogado litigante sabe muy bien objetar las preguntas que se pueden hacer dentro de un interrogatorio, tranquilamente te puede dejar mal parado a ti, y no solamente mal parado a ti, sino también a tu propio perito. Te va a dejar mal parado frente al caso y vas a tener una mala presencia frente al juez. Luego de eso, las preguntas cerradas, siempre son básicas las preguntas cerradas, no permitir que el perito se explaye respecto de un tema, porque mientras más se explaya, va a tener la posibilidad de poder explicar de una mejor manera lo que tú estás tratando de preguntarle. Siempre cuando se contrainterroga, especialmente en los peritos, se hacen las preguntas que son cerradas, de sí o de no. Quizás sería bueno que nosotros hagamos un curso adicional de cómo sería el contrainterrogatorio de los peritos, o sea, el examen indirecto de los peritos.
Y no solamente el de los peritos, sino también de los testigos. Y no solamente de los peritos y los testigos, sino de los peritos y testigos hostiles, que son los que en realidad no quieren declarar. O cuando declaran, declaran de mala gana. O cuando declaran, te están diciendo, ay, pero yo te dije eso. ¿Qué? ¿Ya me vuelves a preguntar sobre eso? Yo no quiero hablar sobre eso. Ya lo expliqué en la pregunta tal. O sea, no quiero hablar. Prefiero quedarme en silencio. ¿Cómo interrogar a esas personas que son consideradas hostiles dentro de un proceso penal? Y eso sería, Reader. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. No, doctor. Bueno, nosotros ya hemos cumplido con ya 2 horas y media, doctor, y pues nosotros no queremos abusar de su gentil confianza. De verdad, estamos totalmente agradecidos como institución por cada vez usted nos ilustra y lo que es tan importante la práctica. Bueno, yo siempre aprendo de todos nuestros ponentes, pero en especial de usted, porque la forma como lo explica, bueno, también hay que, como dicen, hay que nacerle para esos detalles, doctor, y la cual lo admiro bastante. Nosotros vamos a continuar ya con un diplomado, ¿sí? Usted va a estar presente en el diplomado de Derecho Procesal Penal y nosotros estamos agradecidos para repotenciar mucho ese diplomado con su presencia. Y pues, doctor, como siempre le he dicho, Uriápolis es su casa. Nosotros también, cuando más nos necesite, estamos encantados en atender sus pedidos. Así que, doctor, cuídese mucho, Dios le bendiga a usted y a vuestra familia. Que tenga un buen inicio de semana. Perfecto, Reader. Muchas gracias. Sabes que igualmente cuentas conmigo para cualquier otro evento, cualquier otro tema relacionado a la academia. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones porque eres un abogado y muchas gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de poder escucharme un ratito este fin de semana, este domingo, durante 2 horas más o menos. Nos vemos, un gusto, un abrazo. Chao, chao.